esa escuela era laica, cosa que nunca logramos hacer del todo, y hay que decirlo también. Nunca fue del todo laica la escuela argentina, nunca, ni al día de hoy, ¿sí? Todas tienen crucifijos, todas, cada vez que se inaugura la escuela, yo siempre iba a inaugurar la escuela con el cura, ahí se daba religión, ¿sí? Pero esta idea de la educación común fue un significante que atravesó la educación argentina. El peronismo se cruzó con la noción de justicia, se abrazó la noción de justicia social. Pero esta idea de la educación común y la educación pública es muy fuerte. ¿Por qué digo todo esto? Porque Adriano Puigros acaba de escribir un libro que se llama Adiós Sarmiento. ¿Por qué hace esta provocación Adriano Puigros? Porque nos está empezando a explicar cuál es la gran disputa de nuestro tiempo. ¿Por qué la educación pública está hoy en una encerrona, en una encrucijada? Ese significante, esa educación pública, aparece como un significante, no sé si ustedes leyeron Laclau, ¿sí o no? Es como un significante flotante. Quiere decir que con esa palabra podemos decir muchas cosas. ¿Qué es lo que hoy se está discutiendo en nuestro país? ¿Por qué muchas docentes se encuentran sorprendidos y un poco agobiados al ver que aparece un fuerte enjuiciamiento público a la tarea docente? Que los medios de comunicación se suman a esa cruzada desprestigiadora de la escuela pública, y uno que primero pensó que era un hecho excepcional comienza a hilvanar que allí hay una direccionalidad de sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un proyecto político y de país, empieza a pensar el proyecto educativo de una manera muy distinta a lo que ha sido tradicionalmente en la Argentina. Yo hice un salto. En realidad, si hiciéramos esto seriamente, tendríamos que ir viendo cómo a lo largo de la historia argentina, ya desde la década del 50 y 60, comienza un quiebre muy importante en las representaciones alrededor de la escuela pública, ¿sí? Y que de hecho, el Congreso Pedagógico del año 86, ¿sí?, durante el alfonsinismo, termina redefiniendo el concepto de lo público, incluyendo a la educación privada. Argentina allí, y esa es una llave que nosotros tenemos que tener muy clara, porque cuando en la Argentina público empieza a querer decir de gestión estatal y de gestión privada, hay un salto fenomenal con relación a toda la historia precedente de lo que es lo público en lo público. Por eso, allí tenemos, no quiero hacer como un esquema maniqueo, ni quiero hacer un esquema infantilizado. Digo, la historia tiene sus flujos y reflujos, sus contradicciones, sus idas y vueltas. No empezó el deterioro ni el crecimiento del sistema privado ayer. Tiene un tiempo, pero hay una marca de nuestro tiempo, y eso es lo que yo quiero explicar ahora. ¿Cuál es el proyecto educativo sobre la educación pública hoy? ¿Qué está pasando hoy con la educación pública? Esto de la educación pública para construir una sociedad más justa, ¿dónde queda parado en el proyecto educativo actual? ¿Por qué empezamos a constatar un cuestionamiento y una deslegitimación de la escuela y de la docencia? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la intencionalidad? Y en ese sentido, me parece que hay que empezar a advertir algunas cuestiones que no son solo de la Argentina, sino que son regionales y mundiales. Desde hace bastante tiempo se viene desplegando una profunda disputa en términos de avanzar hacia formas más mercantilizadas de la educación. Argentina
en 2006, esto sí lo tenemos que saber todos, sanciona la Ley Nacional de Educación. Esa ley, ¿sí?, que se sanciona en 2006, la 26.206, ¿sí?, tiene otra ley que la precede, que es la Ley de Financiamiento Educativo. En esa ley se establece la Paritaria Nacional Docente. ¿Saben qué es la Paritaria Nacional Docente? Si ustedes ya sé que saben, si no saben, directamente acá. Así, tipo tres chiflados. No, le pregunto a los estudiantes y a las estudiantes. ¿Saben qué es la Paritaria Nacional? Es el ámbito donde se sientan los representantes de los trabajadores de la educación y el gobierno a definir no solo el sueldo, no solo el salario docente, sino un conjunto de definiciones, por ejemplo, capacitación, salud laboral, un conjunto de cuestiones que atienden a la educación. ¿Por qué era tan importante la paritaria? Siempre las dictaduras militares lo primero que hacen es volar los convenios colectivos y los espacios paritarios. No sientan nunca a los trabajadores con los empresarios y con la patronal, ¿sí?, a discutir juntos su salario, sus condiciones. Pero impone el chau. Es tanto, si te gusta bien y si no también. La Ley de Financiamiento Educativo del 2005 restablece en la Argentina la paritaria nacional. Y la Ley 26.206 establece el derecho a la educación. Esto que nosotros lo decimos así, se nos cae de la boca todo el tiempo, y lo puede decir cualquiera, en realidad es una disputa internacional y una conquista que ustedes no se imaginan. Esa discusión se remonta en América Latina al año 2005, cuando en Mar del Plata se hizo una cumbre. Yo soy marplatense, así que la abrigo en mi corazón, esa cumbre, de todos los presidentes latinoamericanos. En ese momento estaban Chávez, Lula, que además eran presidentes así bastante emblemáticos. Y en ese momento, que vino George Bush, que era el presidente de Estados Unidos, ¿sí?, los más viejos se acuerdan, y yo lo miro así para no sé quiénes son. En ese momento, ¿qué pasó? Fue dificilísimo contar los votos, porque cada país es un voto. Los países caribeños, que son todos chiquititos, votan todos, obviamente, tienen derecho a votar, que son un voto igual. Y había que convencerlos. ¿De qué había que convencerlos? De que no queríamos que América Latina se sumara al ALCA, a los acuerdos de libre comercio. ¿Por qué no queríamos eso? Es como la versión nueva, ¿sí?, de los acuerdos, la vieja, perdón, de los acuerdos del Transpacífico de ahora. ¿Por qué no queríamos sumarnos a la OCDE? ¿Por qué no queríamos sumarnos al ALCA en América Latina? ¿Por qué los gobiernos latinoamericanos no querían? Los gobiernos latinoamericanos populares, digamos, progresistas, ¿por qué no querían? Porque cuando vos haces libre comercio, o sea, vos no le cobrás aranceles, no le cobrás impuestos a los productos extranjeros, ¿sí?, se te llenan de productos extranjeros y quiebran tus empresas de acá y tus trabajadores. Y ustedes esto algo tendrían que saber. Se quedan sin trabajo porque es más barato comprar el producto extranjero. Cuando uno compra el producto extranjero, paga el trabajo del extranjero, pero deja sin trabajo al de acá. Entonces, estos países hace tiempo que vienen diciendo libre comercio. Nosotros también hacemos con los de usted, pero como nosotros les vendemos commodities, o sea, les vendemos soja, trigo, maíz, o sea, productos con bajo valor agregado, en el vínculo, ¿sí?, en el comercio bilateral, cuando te dicen libre comercio, nosotros perdemos como en la guerra. No nos conviene. Por supuesto que los exportadores argentinos y algún grupito pequeño de grandes grupos económicos sí le conviene. A la mayoría, a los trabajadores no nos conviene. Entonces, en esa cumbre de Mar del Plata se dijo, miren qué larga Grecia, se dijo que no al ALCA. No al ALCA, en educación quería decir no a concebir la educación como mercancía, no a la educación como negocio, no la educación para que la paguen.
Quería decir la educación como derecho. Al año siguiente se saca la ley de educación nacional que define la educación como derecho. Y les aseguro que los debates previos no se agarraron a trompadas, pero faltó poco. Porque cuando vos definís que la educación es un derecho y que la paga el Estado, le estás arruinando el negocio a más de uno. Si vos decís la capacitación la da gratis y de buena calidad el Estado, quiere decir que todos los que ofrecen otras privadas, vos no se las vas a comprar. Y entonces le arruinás el negocio a más de uno. ¿En qué contexto estamos ahora? Porque esa ley sigue vigente. Sin embargo, de a poco, esas definiciones se van diluyendo. Acá me ayudan. Se van descascarando. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde el proyecto educativo, y costó bastante tiempo darse cuenta de hacia dónde iba, o yo soy muy obsesiva y si bien entendía, pero quería entender a fondo, bueno, digo, ¿hacia dónde va el proyecto educativo? ¿Hacia dónde va? Va hacia el siguiente lugar. A nivel mundial, las corporaciones internacionales, las grandes, gigantescas empresas, ¿sí?, que venden productos, gigantescas empresas que venden productos, han ido cobrando cada vez más y más peso en la economía mundial. Argentina acaba de pedir el ingreso a la OCDE, que es una de esas organizaciones que aboga, junto con la Organización Mundial de Comercio, que aboga por el libre comercio. Es decir, hicimos como la contracara de la cumbre. Estamos como, si acá habíamos dicho no larga, acá decimos sí, por favor, métannos en eso. De la mano de eso, comienzan a presionar en los organismos internacionales, que muchas veces sacan chapa de como que son neutrales, científicos, hizo un documento de UNESCO, espectacular, un documento del Banco Mundial, y será algo muy serio. Y en realidad, desde hace un tiempo, que los organismos internacionales, y sobre todo la UNESCO, que ya no tienen los aportes de dinero porque Estados Unidos dejó de aportar a la UNESCO y los países tampoco aportan mucho, casi todas las cosas de la UNESCO las paga el Banco Mundial. ¿Qué es lo que le importa al Banco Mundial? El Banco Mundial abrió una línea de créditos y de inversiones para el desarrollo justamente de todo aquello que tiene que ver con inversiones educativas. Entonces, obviamente sus documentos van a favor de esto. Voy a tratar de redondear esta idea para hacerla más rápida. La educación es un negocio fenomenal a nivel mundial. Mueve billones de dólares en el mundo. Estas corporaciones necesitan colocar sus productos en el mundo. ¿Qué productos colocan? Capacitaciones, administración de plataformas, administración de cuentas sueldo, cantidad de materiales educativos, recursos. Entonces, fundamentalmente, de lo que se trata es que estamos en una etapa en la que lo que ha ingresado en la Argentina es fundamentalmente una concepción mercantil de la mano del ingreso, de la presión por el ingreso de estas corporaciones. En Davos, en 2016, ya se reunieron con la GEMS, que es una señora que se llama Sari Barkey Foundation, ya está en la Argentina, ya va a instalar escuelas, ya está haciendo capacitación en la provincia de Mendoza, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Jujuy, en varias provincias. Se trata de una enorme cantidad de fundaciones, de organizaciones, de ONGs, de corporaciones que venden productos educativos. ¿En qué les molesta la escuela pública? No les molesta la escuela pública. Han descubierto algo fenomenal, que no lo había descubierto, que no estaba en los 90. La escuela pública puede ser también un negocio fenomenal. A la escuela pública se le pueden vender todos estos productos. El Estado lo que hace es aquí
modifica la concepción de Estado. El Estado, en vez de ser el responsable principal e indelegable de sostener las capacitaciones, la mejora de la escuela, las orientaciones pedagógicas, ¿qué hace? Acá viene la palabra mágica: terceriza. Terceriza. Les dice: yo no puedo, nosotros fracasamos, el Estado no sabe hacer esto, necesitamos de ustedes. Necesitamos, uso una palabra para eso, de la sociedad civil. Pero no es la sociedad civil es un eufemismo de las grandes corporaciones, las ONG y las empresas. Cada vez que el Estado se corre, le genera un gran negocio al privado. Si el Estado no hace capacitación, pero la puede comprar al privado. O la compra el Estado o la compra el docente. Porque total, yo después como Estado te la exijo. Te digo, vos para poder ascender o llegar a este cargo, tenés que tener estos puntajes. Yo no te los voy a dar, los vas a tener que ir a comprar allá, a estas corporaciones internacionales o a estas ONGs. Y entender cómo funciona esta lógica de mercantilización mientras se desfinancia. ¿Por qué necesitan desprestigiar a la escuela pública? Justamente para decir que los docentes no saben nada, que todo funciona muy mal. Para eso también algunas evaluaciones, la evaluación siempre es una cosa muy importante, importantísima en la educación, pero algunas evaluaciones se las compran con el solo objetivo de producir resultados descalificatorios. Entonces, descalificamos con la evaluación es la sentencia pseudocientífica, pseudoneutral, impoluta, que viene a certificar que todo lo que se hace acá está mal y que necesitamos traer a los que lo saben hacer bien. En el Davosito que se hizo en Buenos Aires llegaron incluso a la fiebrada idea de decir que iban a traer de nuevo otras maestras, como había hecho Sarmiento. Es una idea delirante, pero lo que hay que ver es lo que está por detrás. Es la idea de que el saber está en otro lado y en un nuevo proceso recivilizatorio de la barbarie, que es la escuela pública, hay que volver a traer de afuera el saber. Estas corporaciones vienen a venderlo. Las ONG, también en Argentina hay un florecimiento de asociaciones ONG, cimientos. Y sí, los más viejos van a saber cuando yo diga esto. Pertenece en su directorio, uno lee, ¿quién está en el directorio de cimientos? Blaquier. Conciencia. ¿Quién está en ella? Lacroze. Son familias de la oligarquía argentina. Entonces, ¿qué es lo que cierra acá todo junto? Vamos a tratar de unir todos los cables para pensar cómo se está reestructurando la educación pública. Se la deslegitima y se la descalifica. Se deslegitima a los docentes. Se descalifica a la organización colectiva. ¿Sí? A la representación sindical, que todos son mafiosos. ¿Sí? Se mete todo en una misma bolsa. Una vez que se produce esa estigmatización, viene la solución, no del Estado. El Estado no puede, fracasó. Ya fracasó, no lo sabe hacer. Le compramos a estas empresas. Y acá viene una solución, que es un paquete de negocios, pero lo más sustantivo de estos es que es al mismo tiempo un proceso de colonización pedagógica. No es solo lo que está en juego, el negocio que estas empresas hacen, estas ONG, y esta defección del Estado corriéndose y dejándole la cancha abierta. El Estado después viene a exigirte que lo tengas, nada más. Ese es un paquete. El otro paquete tiene que ver con el propio trabajo docente. Y esto hay que entenderlo muy bien. Esas empresas, hay una de ellas que se llama Teach for Argentina, que está en todo el mundo. Es Teach for Brasil, Teach for Perú, ¿sí? Esta empresa, ustedes tienen que buscar y leer lo que dicen abajo. Estas empresas publican la convocatoria a coeducadores y le dicen a los educadores, vos tenés mucho trabajo en tu aula,
¿Querés tener un coeducador que te ayude? Vos decís, Chocha, sí, mándamelo. El coeducador, ¿sí?, el líder educativo formado en 2 semanas en un curso express, sin formación docente, es otro rostro de la descalificación docente. Porque lo que le estás diciendo a la sociedad, cuando vos decís, si el docente hace paro, busco un voluntario. Si el docente le pongo un coeducador que financia, uno de los sponsors de Teach for Argentina es Coca-Cola. Pues, ¿qué le puede interesar a estas empresas? Porque es una forma, y acá viene el nudo, el otro nudo. Negocio de un lado y acá viene el otro nudo. Es la precarización del trabajo docente. ¿Cómo se produce esto? El trabajo docente, hay un estatuto. El trabajo es estable, el trabajo tiene determinadas condiciones que lo respaldan y lo garantizan. ¿Cómo precarizo el trabajo? Ingresando al propio sistema otro actor sin formación, un competidor sin formación, que cobra la tercera parte del docente, que no está sindicalizado, que no está dentro del estatuto y que es un monotributista y que mañana lo dejo cesante cuando se me cante y no tengo que indemnizarlo ni hacer nada. Entonces, el otro núcleo estratégico es este, es modificar esencialmente la condición del trabajo docente. Esto, por supuesto, que va a ser muy difícil porque los docentes y las docentes van a ofrecer, espero, tamaña resistencia, ¿sí?, para que esto no ocurra. Entonces, cuando reunimos todo el paquete de un proyecto educativo, tenemos que ver los negocios que articulan, la condición del trabajo que quiere modificar. ¿Sí? ¿Por qué quiere hacer esto? Para que sea más barato, porque el trabajo es un costo, porque el trabajo es caro. Esa es la idea que el neoliberalismo tiene del trabajo. Dice, en Argentina el trabajo es muy caro, hay que abaratarlo. Cuando devalúa, abarata el trabajo. Bien, ¿se entiende? El trabajo, entonces, es docente, también hay que abaratarlo. Y al mismo tiempo, la cuestión más, vamos a la más importante, la ideológica, la disputa pedagógica. ¿Qué enseñan esas ONG? Liderazgo educativo, respiración consciente, teoría de las emociones, neoconductismo, ¿sí?, una especie de parrillas estandarizadas, neurociencia, una versión banal de la neurociencia, porque la neurociencia puede ser muy valiosa, pero una versión banal, inoculan 2 ideas fundamentales, la meritocracia y la neurociencia. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante inyectar estas ideas? Y entran como un guante estas ideas. Los docentes van a las capacitaciones, yo les digo en la provincia de Buenos Aires, les regalan una carpeta de cuero, de cuerina debe ser. Una lapicera y el catering que estaba riquísimo y te dicen, ¡ay, hermosa la capacitación! Yo me arranco los pelos, me desespero y digo, ¿pero qué decían? No, explicaron liderazgo, que es hermoso, clima escolar. Hay una dirección de clima escolar en la provincia de Buenos Aires y de capital mental, con rango de ministerio. ¿Qué es todo eso? Un nuevo lenguaje de moda que seduce a los docentes y dicen, estoy en el último grito porque conozco de todos estos temas que son la vanguardia educativa del mundo. Bueno, para muchos sí. ¿Qué es en realidad lo que se está discutiendo ahí? La meritocracia, mal entendida, pensar que cada uno es solo producto de su esfuerzo, nunca de políticas educativas, no hubo beca, no hubo trabajo, de todo lo que podemos hacer. Cuando vos decís que todo es mérito tuyo individual y querés ponerlo en ese plano del mérito y del esfuerzo individual, lo que se pone debajo de la alfombra es la desigualdad. Porque vos lo que decís es, yo sanciono como si todos estuvieran en la misma condición. Me olvido de que vienen de familias distintas, de condiciones económicas distintas, de trayectorias distintas. Y un buen docente que no tenga en cuenta esta cuestión del contexto y del lugar donde entra el sujeto, es un mal docente y no entendió nunca Freire, no
entendió nada. Y que fue mal es un vago. ¿Por qué sirve este argumento? Porque es un argumento que cala hondo en la sociedad. La gente luego, cuando a alguien le va mal, puede incorporar la idea de que no se esforzó lo suficiente, de que no supo gestionar su vida, que no fue innovador, que no fue talentoso, que no supo proyectar, que no encontró un nicho para desarrollarse. Todas esas cosas, que no fue un líder de su propia vida. Entonces la gente se deprime y se siente muy mal. Por eso hay filósofos que dicen que el neoliberalismo produce mucha gente depresiva, porque al que le va mal se autoculpabiliza. Y por supuesto que esto lo trabajan a propósito, la autoculpabilización. ¿Por qué? Porque es importante que la gente, en un reflotar bien individualista, crea que el problema es uno o el otro, el que le viene a sacar el trabajo, el inmigrante, ¿para qué lo dejan entrar? Si encima que el poco me viene a quitar lo mío, esta idea que rompe el lazo de solidaridad, cuando el otro, en vez de estar espalda con vos, defendiendo lo colectivo, se transforma en tu enemigo, inyectan esta idea de que es peligroso, de que es sucio, de que viene a robar, de que viene la pinta que tiene, de que y eso entra en la escuela, entra. Y después uno o culpa al otro o se autoculpa. ¿Qué es dónde no está poniendo el ojo y qué es tan importante? En las políticas, en las decisiones. Si hay poco trabajo, porque se decidió abrir las importaciones, se cierran las pymes, el problema no es que yo no supe gestionar mi vida, puede ser también que se conjugue con algunos rasgos, lo personal siempre, el tema es que lo personal siempre juega. El problema es que por más esfuerzo y mérito que hagas, por más que te rompas el alma, si no hay condiciones, no hay. Pero vos le echas la culpa al vecino, en vez de poner el ojo en las decisiones estratégicas. Y ahí es donde entramos al último tema. La disputa de fondo que estamos llevando adelante, o que se está llevando adelante en la región y en nuestro país, es una disputa por lo que los académicos llaman la subjetividad. ¿Quiénes somos como seres humanos? Y esto no se juega solo en la escuela. Se juega en la escuela, en la peluquería, en la calle y en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son formateadores seriales de subjetividad. ¿Sí? Construyen nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras imágenes de los otros, nuestras explicaciones. Así como podemos hacer una explicación, como bien aportaba la profesora, biológica. El problema es cómo piensan los cerebros de los pobres. Los cerebros son los cerebros. El problema educativo, el problema de las trayectorias educativas no radica en los cerebros, radica en las condiciones de igualdad o desigualdad social. Luego el esfuerzo es variopinto como la condición humana. ¿Sí? El esfuerzo, la pregunta que nosotros tenemos que hacer de la educación es ¿qué pedagogías añoran, reclaman esos proyectos? Y reflotan pedagogías de la crueldad, de la exigencia malentendida, en vez de la sanción, de que los castiguen, que no esperen, que sufran, que la pasen mal. La letra con sangre entra. ¿Qué pedagogía estamos reclamando? Mi suegra todo el tiempo me dice, yo le contesto algunas maldades también, porque no me quedo corta. Pero ella reclama todo tiempo pasado por el joven y dice, bueno, repongan. Yo digo que una pedagogía apoyada en el aprendizaje, en el acompañamiento, en las trayectorias, ¿sí? También, las dos ponen en juego rigor, solvencia académica, disciplina y esfuerzo. En las dos están presentes, solo que en una te humillan y en la otra te tienden la mano. Pero en las dos hay que poner esfuerzo. No se trata de que una es el sinónimo de esfuerzo y la otra son pedagogías compasivas.
condescendientes, complacientes, facilistas, que le regalan todo al revés. Para el docente son más difíciles, porque son más exigentes. Porque en vez de decir, de agarrarnos del atajo de la neurociencia y decir, no, entrenate el hemisferio derecho del cerebro con este jueguito que te vende la Corporación Internacional, que haciendo así el cerebro se entrena y se produce una neurotransmisión. En vez de eso, te dice, júntense y piensen los docentes qué estrategias pedagógicas, cómo se van a servir de los especialistas, como en este caso como Marta, para poder pensar la alfabetización, qué herramientas, qué trabajo metodológico serio se viene formulando, qué orientaciones didácticas, con qué trabajo para resolver esto. Porque el problema es que no podemos escaparle a los problemas pedagógicos intentando encontrar respuestas donde no están, y donde la respuesta que está es una respuesta expulsiva y autojustificatoria. Yo no puedo hacer nada con este porque el hemisferio derecho que no se alimentó bien la primera semana, o porque no hizo mérito, o porque no se esfuerza, o porque mira con las zapatillas que viene, o porque igual mira con el padre que tiene, ay, pobrecito. Creo que las salas de docentes se pongan, ay, pobre. ¿Qué se le va a hacer? Como una claudicación. Nosotros no podemos claudicar. En este contexto hay una lucha por la subjetividad enorme. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué sociedad queremos ser? ¿Una que construye lazos solidarios? ¿Una que expulsa? ¿Una que le da la espalda al otro? ¿Una que mete bajo la alfombra los principales problemas? ¿Una que construye justicia en la escuela? Obviamente la escuela aporta un cachitito de eso, porque no define el rumbo de un proyecto. Pero sí puede despertar conciencia, sí puede hacer muchas otras tareas. Allí, para cerrar, porque tengo como 25 cortes de la pedagogía, pero ya me estoy yendo muy lejos, digo, las pedagogías latinoamericanas nos invitan a un camino de reflexión extraordinario. Por supuesto que después nos hace falta convertir, porque hay muchas orientaciones que son genéricas, que son grandes trazos, o son planteos filosóficos, o fueron pensados en otros contextos. Necesitamos retrabajarlas, necesitamos construir orientaciones que, desprendidas de ese marco político-pedagógico, nos den un camino más sólido. Porque si no, rápidamente, la derecha, el neoliberalismo, le saca de abajo de la manga un instrumento. Acá tenés la grilla que tenés para completar. Y el docente se tira de cabeza, porque lo dio resuelto. Ahora tengo que hacer así, 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 y ya está todo el proceso resuelto. La secundaria 2030 es la punta de lanza de un proyecto peligrosísimo de desescolarización, de un circuito segmentado para pobres, con educación virtual, de la mano de un concepto que parece una locura de maravilloso, que es el de autoaprendizaje. Solo con las computadoras que encima no tienen, se supone que el 70% es virtual y 30% con tutores, por proyectos, como si fuera una novedad. No sé qué hizo el escolarismo, que ya había planteado los proyectos de 200 millones de años. Pero bueno, todas son novedades. Digo esto, atente a comprar cualquier espejito de color que aparezca. La secundaria 2030 es un proyecto que hay que analizarlo muy minuciosamente. No es una cuestión de rebeldía, de tirar todo por la ventana, pero hay que mirar muy minuciosamente, porque allí aparece la idea de que la escuela se autogestiona sin docentes, que no es necesaria la mediación pedagógica, que los estudiantes aprenden solos, con una computadora. Toman el ejemplo de Sugata Mitra, que es un hindú que hizo más experimentos, bueno, ya la profesora se nos va a contar. ¿Qué nos dicen nuestras pedagogías? Las pedagogías emancipatorias, la vertiente emancipatoria de Simón Rodríguez, la vertiente nacional popular, donde podemos ubicar a Jaureche, donde podemos ubicar a Saúl Taborda, donde podemos ubicar a Rodolfo Puig, la vertiente de la liberación, donde ubicamos a Paulo Freire, ¿sí? Los estudios culturales, los estudios decoloniales latinoamericanos actuales. Estoy tirando todas las vertientes. ¿Qué nos dicen?
¿En qué coinciden? A mí, una de las cosas que más me moviliza de las pedagogías latinoamericanas es que tempranamente reconocieron eso que decía Simón Rodríguez, que inventamos o erramos. ¿Qué quería decir? Que no podemos comprar espejitos de colores, que tenemos que corrernos del fetichismo de que todo está fuera, no por caer en un chauvinismo barato, porque a mí más de una vez me han acusado. Vos sos demasiado pro pedagogía latinoamericanista, si hay una cantidad de trabajos norteamericanos, sobre todo una. Yo digo, sí, yo he leído Peter Maglar, Giroux, me parece bárbaro, pero lo que rescato es otro del sentido. Ellos no están hablando de que el autor tiene que haber nacido acá a la vuelta, están diciendo que tienen que reconocer que el sujeto pedagógico somos todos los que somos, y que todos los que somos al mismo tiempo constructores de un posible destino que no puede estar cerrado antes de empezar a caminarlo. Y nosotros sabemos que eso, lamentablemente, tiene muchas dificultades. Entonces, nuestros pedagogos, Bush, Simón Rodríguez, decía, el ciudadano, y esto lo decía el mismo antes que Sarmiento, entre Sarmiento decía que el ciudadano eran estos, el que decía, la civilización, le dice, no, el ciudadano tenemos que ser todos, indios, negros, zambos, mulatos, desarrapados, marginados, pobres, todos constituimos el sujeto pedagógico, porque todos tienen que construirse como ciudadanos, porque todos pueden pensar el proyecto de país, porque todos tienen que integrarse a un proyecto político. No tiene que haber divorcio, diría Rodolfo Puig, entre el sujeto político y el sujeto cultural. ¿Qué quiere decir con eso? Me parece una frase muy sofisticada. Simplemente que los que deciden los destinos son los mismos que somos. No es que tiene que venir otro de afuera a marcarte para dónde hay que ir. De la misma manera, Freire, también sin usar nunca la palabra reconocimiento, hablaba del reconocimiento. ¿Qué es hoy el reconocimiento? Es una pedagogía del reconocimiento. ¿Qué es reconocer el universo del otro? ¿Cómo construimos hoy frente a este fuerte embate, la construcción de un ámbito tipo para hacer autoayuda y para construir un optimismo vacío? ¿Sí? Estamos felices porque la felicidad es una decisión personal. Bueno, iba a decir una grosería. No es una decisión personal. No. Uno le puede poner voluntad y onda a las cosas, pero hay condiciones también. Condiciones. Esa es otra disputa por la subjetividad. Estar todo el día machacando que si te va mal es porque no le pones onda, porque no tenés energía positiva, porque es una decisión personal. Y tenés 200 TED, ¿saben qué son las charlas TED? 200 charlas TED así motivacionales donde te ponen el testimonio de una persona que había nacido prácticamente ahogada en un riachuelo y ahora es presidente de IBM. Bueno, sí, el 99% es al revés. El que fue premio Nobel de Economía, Stiglitz, dice, si el 98% de los padres pobres sigue habiendo pobres, a mí lo que me indica matemáticamente, premio Nobel de Economía, es que la excepción no confirma la regla, confirma todo lo contrario. Entonces, lo que incide allí no es ni el esfuerzo, ni el talento, ni el cerebro, es la condición. Son las condiciones. Que no usamos la condición como excusa tampoco. ¿No? Ay, yo tengo las condiciones malísimas, entonces listo, no, uno tiene que esforzarse, porque si no parece uno le va en contra de todas estas concepciones. No, yo estoy a favor de ponerle onda, pero tampoco el argumento de que la onda transforma la realidad, no la transforma. Cerremos. Los docentes tenemos esto. Yo viví una experiencia una vez increíble. Vino el vicepresidente de Bolivia a mi facultad. ¿Lo conocen? García Linera se llama. ¿Sí?
Bueno, vicepresidente de Evo Morales, a una facultad de comunicación más atea que no se lo pueden imaginar. Y el tipo empieza a hablar y dice, le entregan el premio Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh era un periodista que fue asesinado en la dictadura militar. Es el que escribe la famosa carta a la Junta denunciando con un rigor y la pluma brillante todo lo que estaba pasando. Cuando él escribe eso, sabía que lo iban a matar. Ya le habían matado a su hija, que fue una puñalada para él. Imagínense, acababan de matar a su hija, sabía que escribir eso le costaba la vida. Y entonces Álvaro García Linera dice, hace esta pregunta al público. Dice, quiero hablar de algo así como un principio ético profundo. Mencionó la palabra cristiano, por eso digo que provocó estupor al público, que así como diciendo, ¿qué iba a hablar este hombre? Dijo, yo quiero hablar de un principio ético profundo. ¿Qué cosa anida en la condición humana? ¿Qué diferencia a un ser humano de otro que en el momento más crítico de su vida decide voluntariamente, algo tan antinatural como la muerte, su muerte? Sabe que le va a costar su muerte y no la vida. ¿Por qué alguien elegiría algo así? ¿Por qué alguien tomaría una decisión tan limpia, tremenda? Sabe que lo van a matar y lo hace igual. ¿Por qué lo hace igual? Lo hace igual porque sabe que lo que está en juego es más grande que su propia vida. Yo a veces pienso, también porque me gusta así como construir algunas fantasías un poco exageradas, yo a veces pienso que sin llegar a tanto, los docentes portan algo de esto, portan algo de ese espíritu de entrega, de ese espíritu de sacrificio, de ese disfrutar cuando a un alumno muy duro le va bien, uno dice, yo veo los trabajos y cuando están muy bien, tengo una alegría interna, porque además dije, qué bien que enseñé. A uno le da alegría el proceso de otro, le da y sufre cuando a otro le va mal. Yo he visto a docentes en Mendoza la semana pasada por meses llorar porque sus alumnos han dejado primaria, campo, por ir al surco. Eso le pasa a un docente de ley, a un docente que quiere hacer de la escuela el lugar que no está más ahí, que construye justicia. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante para seguir abonando a una pedagogía de la esperanza que nos permita superar, confrontar y reparar un sistema educativo que nos honre y que honre a todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias.